Un cordial saludo a todos los participantes que hacen vida en este espacio académico y de formación. Muchísimas gracias por decir sí a la invitación y asumir este reto. También nuestro agradecimiento al Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín por tender estos espacios de socialización que indiscutiblemente fortalecerán la acción del docente al momento de enseñar biología. Como bien lo mencionaba el presentador, la intención de este foro CHAP es poder reflexionar sobre la acción docente al momento de enseñar biología y cómo ésta ha representado un desafío en la actualidad. Quiero hacer un paréntesis acá porque toda esta dinámica de discusión va a estar trazada por varios audios donde mi compañera Migdalis Jocando me va a estar acompañando y vamos a estar tratando de abarcar algunos puntos de interés crucial en la discusión que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Fíjense que en este primer audio mi interés es poder dar una pincelada de cómo se observa la enseñanza de la biología en los distintos escenarios educativos. Y digo que es una pincelada porque quizás ni me acerque a lo que es el problema realmente, ¿no? Porque son tantas aristas que se desprenden de esto y la experiencia de ustedes también les hace saber que pueden ser más, que a nosotros como investigadores en didáctica de las ciencias naturales realmente nos preocupa esta situación y sé que ustedes como docentes, por eso es que estamos todos en este foro chat, para poder conocer qué fortalezas podemos nosotros tener para poder dar un vuelco a esta situación, ¿no? Fíjense que la experiencia nos demuestra a nosotros que sigue y persiste una forma tradicional de enseñar, una forma anecdótica, una forma repetitiva de los conceptos y una forma muy poco innovadora y arriesgada de enseñar biología en el aula de clase, ¿no? Esto indiscutiblemente hace que el aprendizaje en nuestros estudiantes se siga trabajando de forma memorística, se siga trabajando de una forma poco significativa y poco vamos a mencionarlo así, no sé si de repente este sea el término no adecuado, poco conectiva al momento de encontrar el significado entre lo que veo en el aula de clase y lo que es la realidad, ¿no? A nosotros no, nos hacemos el llamado, pues se nos hace necesario reorientar, por eso que nosotros siempre estamos en esta dinámica, ¿no? De mencionar que la enseñanza y el aprendizaje debe estar más bien orientado hacia la integración de saberes que permita a los estudiantes la comprensión de procesos vitales en la vida y que se reconozca la importancia de la biología en la sociedad y no como algo aislado, no como una extensión, sino como algo integral dentro de todo el proceso de la sociedad. Ok, en relación al audio anterior, es importante reconocer que desde nuestros espacios educativos persisten obstáculos que dificultan la enseñanza y por lo tanto el aprendizaje de los conceptos científicos de la biología como disciplina. Estos obstáculos desde nuestra perspectiva y posición reciben el nombre de núcleos problemáticos. Y me parece sumamente interesante traer a colación una investigación realizada en el año 2016 por Arteaga, Méndez y Tapia, titulada Núcleos problemáticos en el aprendizaje de la biología. Aquí los autores exponen una serie de situaciones que dificultan en el estudiante subsumir y relacionar los saberes científicos de la biología. Tales situaciones van desde cómo el docente presenta en el aula de clase el contenido científico, generando muchas veces en el estudiante desinterés e incomprensión por la biología, como lo mencionábamos en el audio anterior, ¿no? Además, la complejidad de la asignatura, si bien la biología resulta vertebradora para explicar muchos fenómenos que ocurren en el contexto social, en ocasiones el docente utiliza un lenguaje poco comprensible y accesible para que el estudiante digiera los saberes implícitos. Otro núcleo problemático, ¿no?, que les quiero presentar acá son las ideas alternas de los estudiantes, donde muy pocas veces son consideradas por el docente como un vehículo clave para contextualizar lo que se está enseñando. Y esto es sumamente importante saberlo, porque el docente muchas veces subestima la capacidad de conocimientos y saberes del estudiante en el aula de clase.
Otros núcleos a los cuales podemos hacer referencia, ¿no? Está en lo concerniente al conocimiento del profesor, sus ideas, sus creencias. En base a esto de las creencias, juega muchísimo un papel importante, ¿no? Porque hay temas muy polémicos, como por ejemplo cuando enseñamos nosotros evolución biológica. Sumamente la creencia del docente juega un papel importante al momento de esgrimir los contenidos teóricos y científicos que de esto se deriva, ¿no? La formación del docente, los modelos de enseñanza, lo relacionado a los aspectos contextuales, aunque parecen periféricos, afectan de modo muy singular el proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como por ejemplo las políticas educativas, problemas de infraestructura en las instituciones, faltas de laboratorio, aulas inadecuadas, entre otros, ¿no? Lo anterior muestra indiscutiblemente la importancia del docente y su mediación en los procesos generados en los estudiantes para activar su aprendizaje. Entonces es sumamente importante atender a esto, lo que acabo de mencionar, que indiscutiblemente los núcleos problemáticos persean ese proceso de enseñanza y reconocerlos y tener claridad de que existen en el aula de clase puede marcar la diferencia para nosotros mover el timón, encaminar nuevamente y hacer ese proceso de reflexión en cuanto a lo que queremos enseñar, en cuanto a lo que le queremos dar a conocer al estudiante y que tenga un significado para la vida de cada uno, ¿no? Ya establecida lo que es la enseñanza de la biología, su importancia en la sociedad y obviamente en la formación de nuestros estudiantes, también pudimos conocer un poco acerca de los núcleos problemáticos, es decir, de aquellas situaciones que de repente impiden romper con ese paradigma tradicionalista que ha llevado a que los estudiantes presenten un aprendizaje memorístico. Bueno, esto en parte a la complejidad de los contenidos propios de la disciplina científica. Entonces, en este caso vamos a hacer referencia al docente, pero de las diferentes aristas, es decir, al docente como una persona compleja e integradora. Entonces, fíjense que cuando yo hablo del docente, hablo de que es un profesional, obviamente, pero también es un mediador, un guía, un orientador, un maestro, que en el día a día siempre se va a enfrentar con una serie de interrogantes que no responden a fórmulas preconcebidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre se va a conseguir con el factor de la incertidumbre. Es decir, el día de hoy puede planificar una estrategia que para él resultaría muy bien al momento de enseñar un contenido, pero cuando la va a ejecutar, de repente no consigue cumplir con ese objetivo que en primera instancia se había planteado. De igual manera puede planificar una estrategia de la cual no esté tan segura, pero al momento de impartirla o al momento de aplicarla, ve que tuvo muy buenos resultados. Entonces, bueno, es una de las cosas que siempre se va a enfrentar el docente eh, de biología para poder enseñar un contenido. Entonces, esto nos lleva a que existe o va a existir siempre una exigencia en base a qué? A la estructuración, es decir, debe estar en constante estructuración lo que son los conocimientos, lo que son las habilidades y lo que son los valores que se van a impartir dentro del aula de clase. Ahora bien, ya he estudiado lo que es el concepto de docente, si entramos a lo que es la acción docente. Bien, y no verla como una simple transmisión de conocimiento, no. Va más allá de eso. Dentro de la acción docente tenemos que ver que engloba lo que es la planeación como tal, la ejecución, la clase, la vía mediante la cual el docente va a enseñar, los actores de esa acción, porque es que a veces cuando hacemos referencia a acción docente, ok, sí, dice docente, el único protagonista es el profesor, no, al contrario, son los estudiantes, son los directivos, son las personas propias del contexto educativo. Y obviamente también debe estar al pendiente de lo que es la evaluación de la acción, es decir, la reflexión que se hace antes de ejecutar una clase, durante, porque muchas veces la reflexión de surge es durante las clases por ese mismo factor de incertidumbre y después de dar la clase. Entonces fíjense que nosotros para poder entender esto debemos tomar en cuenta algo que comenta Meneses en el 2007 cuando reconoce lo que es la triada
Contexto docente-estudiante. En este primer caso, en esta primera instancia, tenemos a lo que es el contexto de enseñanza, donde el docente debe considerar las características específicas del escenario educativo y su incidencia en la enseñanza que se desarrolla, es decir, el contexto propio del aula de clase, es decir, la naturaleza de mis estudiantes, la naturaleza propia del colegio donde estoy impartiendo mis clases y obviamente el contexto donde está inmerso la institución educativa. Porque en base a esto o a la reflexión que yo haga de la naturaleza del contexto es que yo puedo planificar. Es decir, que yo puedo decir, voy a dar este contenido, porque ya yo sé que mis estudiantes presentan los conocimientos para poder entenderlo. O al contrario, decir, este conocimiento que quiere, este contenido que voy a dar, de repente lo voy a subir un poco más de nivel o de complejidad porque ya mis estudiantes presentan estos conocimientos ya establecidos. Entonces eso hay que estar pendiente porque aquí es donde podemos encontrarnos con factores como la falta de ánimo, porque simplemente me parece aburrido un contenido porque no lo comprendo o porque ya lo he visto y no tengo por qué repetirlo nuevamente. Como segundo factor dentro de esta triada tenemos al docente, que bueno, que ya lo analizamos en este mismo audio. Pero acá tenemos que entender que el docente debe tomar en cuenta y hacer hincapié en las actividades formativas, individuales y sociales a las que se dirige. Es decir, el personal de la situación en la que se sitúa la formación, los estudiantes, los objetivos que quieren conseguir, los contenidos que correspondan, la secuenciación, muy importante. Debemos prestar atención mucho a la secuenciación de los contenidos, a la secuenciación en la manera como yo voy a ejecutar una estrategia. Porque si no lo tengo organizado, estructurado, no lo voy a poder llevar de la manera correcta. También tomar en cuenta, como habíamos dicho anteriormente, el grupo al que se destina y el conocimiento del contexto social y de su ámbito de formación. De su ámbito de formación, que en este caso es la biología, y del contexto social de tal manera que permita que el estudiante dé respuesta a las diferentes situaciones en las que se enfrentan día a día. Bien, y por último, dentro de esta triada tenemos al estudiante, el cual no podemos verlo como un simple procesador de información, al contrario. Eh, si bien la idea es que él construya su conocimiento, también tenemos que ver como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el estudiante debe socializar también, el estudiante tiene el derecho de poder comentar sus ideas preconcebidas, sus situaciones cotidianas, de tal manera que tengamos como que todo ese recurso para poder hacer como que esa red de interconexión entre lo que es mi contexto y el contexto de todo el contexto educativo como tal, hacer esa interconexión entre el contexto, el estudiante o los estudiantes y el docente. En base al audio anterior, entonces tenemos que entender que el papel principal del docente en su acción es el de mediador de la negociación de los significados de los contenidos a enseñar. Esto representa que lo debemos ver como un proceso donde se involucra el aprendizaje cooperativo, como una manera de interacción con los demás miembros del escenario educativo. Yo pienso que este concepto como que engloba todo lo que hacíamos referencia anteriormente y tomamos en cuenta lo que es la triada contexto, docente, estudiante. Por lo tanto, el conjunto de situaciones va a constituir mi referente de aprendizaje que debe ejecutar el docente en cualquier situación educativa. Bien, entonces, en base también a este concepto, yo puedo establecer todo lo que son todos los elementos propios de la acción docente. Esto forma parte de algunas de las investigaciones que yo he realizado en el pasado. Entonces, bueno, son 5 los elementos, ¿bien? Lo vamos a discutir a lo largo de este audio, o sea, de los que les voy a hacer mención durante este audio. En primera instancia tenemos el contenido biológico, ¿sí? Cuando yo veo el contenido lo puedo considerar como un cúmulo, un conjunto de conocimientos que está expresado en alguna literatura, bien sea en un libro de texto, en una revista, o ahorita en la red podemos conseguir el sinfín de entramado conceptual referente a lo que es contenido biológico. Es decir, tenemos muchos artículos, muchas monografías, una cantidad de información que de verdad son confiables, pero de los cuales hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado? Porque muchos de esos contenidos de repente poseen como que ciertos errores que una vez que el estudiante los capte, puede resultar muy difícil que los modifique de acuerdo
a lo que dictamina la disciplina, ¿no? La disciplina científica. Entonces pienso que aquí en el contenido biológico hay que tomar en cuenta dos cosas. Debido a la complejidad propia de la biología, primero entender lo que es el manejo del lenguaje científico, ¿sí? Lo cual en muchos casos resulta complicado. ¿Por qué? Porque los estudiantes hay de repente palabras que no entienden, palabras que son totalmente nuevas para ellos, o de repente conocían ese término desde una palabra más cotidiana y se les hace como que muy difícil hacer como que esa distinción. O de repente entender que yo lo puedo trabajar de esta manera, pero también desde el punto de vista científico. Y otra cosa que al momento de poder estudiar un concepto, se les hace tan difícil que deciden simplemente memorizarlo. Y aquí hacemos referencia un poco a lo que ya habíamos hablado anteriormente acerca del aprendizaje memorístico, ¿sí? También hay que entender otro factor dentro del contenido biológico, que es la interacción que tiene la disciplina con otras ciencias. Un ejemplo sería el de la fotosíntesis. ¿Cuántas veces no hemos visto fotosíntesis en la vida? Desde que somos niños hacemos referencia a la fotosíntesis. Pero pueden pasar los años y si de repente no he comprendido lo que es el término de la fotosíntesis, me pueden colocar la ecuación química y de repente no voy a saber leerla. Ni siquiera voy a saber lo que significa porque simplemente me la estudié en un principio, a tal punto que ya ni me la sé de memoria. Entonces con eso son cosas que hay que tomar en cuenta y de los cuales también se habló anteriormente. Por esto es que es muy importante entender de que es necesario que los estudiantes comprendan los procesos vitales de la biología. Y que si bien a veces ellos no lo comprenden, es porque nosotros como docentes no hemos asumido un rol reflexivo que permita como que establecer la estructuración de contenidos como tal y la aplicación adecuada de estrategia y también el hecho de conocer el contexto de los estudiantes para permitir que el proceso de enseñanza se dé de la manera más correcta. A veces simplemente asumimos que los estudiantes, como ya lo vieron, ya lo deben de conocer y no es así. O sea, lo han visto pero no lo comprenden. Otro elemento es el de la planificación. Y bueno, cuando me hablan de planificación, hay términos como flexibilidad, integrada, integradora, intencionada. Y sí, nos proponemos propósitos, objetivos, competencias. Establecemos una serie de contenidos, una serie de estrategias que voy a utilizar. Pero yo pienso que el momento de la planificación es de suma importancia, porque es en ese momento donde yo digo de qué manera yo quiero dar una clase, de qué manera lo voy a estructurar, de qué manera yo voy a organizar. En ese momento es donde surge la serie de interrogantes que obviamente no va a responder a situaciones ya preconcebidas, pero sí me va a permitir a mí prepararme para ciertas situaciones dentro del aula de clase, ya conociendo lo que es el contexto propio de los estudiantes, ¿sí? En tercer aspecto, como tercer aspecto, tenemos las estrategias de enseñanza o las estrategias didácticas, las cuales representan la manera como el docente accionará la clase. Bien, ya que hago referencia con algo. En la actualidad, muchos autores proponen un sinfín de enseñanza, sobre todo los didactas en ciencias naturales. ¿Por qué digo los didactas en ciencias naturales? Porque, bueno, la biología forma parte de las ciencias naturales, donde cumple con el término de socialización, es decir, con los parámetros de una estrategia socializadora, con los parámetros de una estrategia que me permite conocer conocimientos previos y que estos conocimientos previos pueden ser de otras asignaturas, de la propia asignatura, es decir, de la biología, o conocimientos que son cotidianos, que son muy válidos, muy válidos. Actualmente también tenemos lo que son las estrategias para el procesamiento de información, cuántas no hemos usado y bueno, son variadas. Pero hago aquí hincapié, a pesar de que se va a conversar de esto en los próximos audios, de las estrategias tecnológicas. Es decir, tenemos una serie de estrategias que podemos utilizar a través de las tecnologías y que son demasiado útiles, sobre todo en el caso de que no tenga ciertos insumos que me permita, por ejemplo, hacer cierta práctica. Pero de repente hay muchos modelos en la red, hay muchos simuladores que, bueno, lo veremos en los próximos audios. Otro elemento dentro de la acción docente es la interacción de los conocimientos. Fíjense que yo al principio hice referencia a lo del aprendizaje cooperativo, ¿sí? Entonces aquí es muy necesario que entendamos que el docente no es el único
protagonistas, sino que también son los estudiantes y los demás actores del contexto educativo. Y que esto me va a permitir a mí establecer una serie de conversaciones, hasta de diagnóstico de lo que saben los estudiantes. Y de esa manera mantengo como que esa chispa de interés al momento de dar la clase. Y por último, la reflexión. Digo de último porque aquí quiero hacer hincapié en que hay que ser muy reflexivo en la enseñanza de la biología por los diferentes núcleos problemáticos y por la complejidad propia del contenido que se está enseñando, ¿sí? Entender que cuando yo planifico debo reflexionar, que durante mi acción yo también puedo reflexionar y cambiar ciertos elementos de esa clase, de que si en una clase me fue de esta manera, de repente en la otra clase tuve que modificar algo en el momento, porque veo que me funciona más, porque de repente el grupo socializa más, etc. Y obviamente una vez que finalice mi acción, entender que debo reflexionar, piense yo que me fue bien o que no me fue muy bien. Porque muchas veces me fue bien, pero no me di cuenta de cierto aspecto, ¿ok? O de repente me fue bien, pero si cambio esto, de repente puedo incentivar un poco más el desarrollo de cierta competencia o la comprensión de cierto contenido. Entonces, bueno, esto en sí son los elementos propios de lo que es la enseñanza de la acción docente contextualizada a lo que es la enseñanza de la biología. Uno de los grandes desafíos a los cuales se enfrenta el docente de biología es adaptar e innovar su forma de enseñar en relación a los nuevos avances y herramientas que nos ofrecen las TIC. Y esto bien se puso a prueba, es importante recordarlo, en el escenario de pandemia y pospandemia que atravesó y sigue atravesando la sociedad. En ella se reflejó claramente un vacío de competencias en el accionar del docente que imposibilitó en muchas ocasiones dar cumplimiento con los objetivos trazados. Esto debido a que la actividad docente se limitó exclusivamente al uso de equipos tecnológicos y plataformas virtuales, que en un momento histórico, es importante recordar esto, ¿no?, fueron observadas como un dominio de entretenimiento y luego se convirtieron en las primeras opciones didácticas al enseñar. Toda esta situación generó temor en el docente por no poseer las competencias tecnológicas necesarias para estar al nivel con los llamados nativos tecnológicos, es decir, los estudiantes. Y cuando digo nativos tecnológicos es porque ellos nacieron y crecieron en la era digital. Y por lo tanto, lo que para ellos era familiar, para el docente representó todo un desafío al punto que nos convertimos en muchos casos en emigrantes digitales. Así de fuerte se escucha. Nos convertimos en emigrantes digitales y por supuesto todo esto era entendible porque no estábamos familiarizados con esta situación y nuestros programas curriculares nunca fueron diseñados para ser trabajados a la distancia. Se generaron muchas barreras por parte del docente, ya que algunas disciplinas científicas en el campo de las ciencias naturales necesitaban desmontar empíricamente algunos entramados teóricos. Todo este marco contextual de pandemia y pospandemia nos llevó a reflexionar en nuestro accionar docente, al punto que tuvimos que alfabetizarnos tecnológicamente, es decir, empezarnos a preparar y formarnos en el campo tecnológico para desarrollar competencias mediadoras para enseñar el saber científico, en este caso de la biología. En el marco que estoy presentando, en este marco planteado, la incorporación de las TIC al momento de enseñar un contenido biológico indiscutiblemente rompe el paradigma tradicionalista en el cual fuimos formados y hemos formado también, eso es importante mencionar, posicionándonos en un rol activo donde el estudiante y docente son constructores de los saberes científicos. Y en este sentido es importante tener en cuenta que las TIC no son algo ajeno a nuestra realidad y si lo observamos muy a detalle podría resultar una extensión de nuestro quehacer cotidiano. Además, con ellas podemos romper las barreras espacio-tiempo, ya que podemos acceder a la información en tiempo real y actualizada. También, por supuesto, con ellas podemos simular procesos que son inviables trabajarlos en el aula de clase.
y también, o sea, son tantas virtudes que tiene el uso de las TIC que podemos, por supuesto, podemos enseñar, podemos aprender atractivamente, dinámicamente y digeriblemente para el estudiante. Quiero puntualizar que algunas de estas bondades, algunas de estas virtudes relacionadas con las TIC en el accionar docente serán desplegadas a profundidad en el próximo. Ahora bien, una vez ya conocidas lo que son las virtudes de las TICs en el campo educativo, y en este caso en la enseñanza de la biología, resulta necesario establecer algunas alternativas o algunas recomendaciones en base al uso de las mismas, ¿no? Entonces, fíjense que como primera instancia o primera situación, en este caso, tenemos la fuente de información. Fíjense que tenemos que romper un poco con esa idea de que el estudiante investigue un concepto, lo copie en su cuaderno y luego lo dicte en el aula de clase o en el laboratorio. En audios anteriores yo les comentaba que una de las cosas que es necesaria para que el estudiante aprenda es que conceptualice, ¿ok? Que sepa conceptualizar, porque cuando el estudiante tiene un buen pilar en base a lo que significa un concepto y lo comprende, es ahí donde podemos utilizar ese conocimiento para que lo relacione con otros, ¿sí? Entonces, bueno, eh, tenemos que ser innovadores, tenemos que estar muy al pendiente y proporcionarles a los estudiantes una serie de herramientas que les haga entender que si bien en las redes hay un sinfín de información, reemplace ese copy y pega, ¿sí? A veces no es solamente copiarlo en el cuaderno, que si bien no es un copy y pega, es lo análogo, porque está haciendo lo mismo, y que el estudiante deje de simplemente buscar una información que se relacione al tema y pegarlo en un documento, en el caso que lo vaya a hacer en un tipo de procesamiento de texto. Más bien, como les comento, darles como que algunos tips de cómo deben buscar la información. Estar al pendiente de que la información en realidad tenga relación con lo que se está preguntando, con lo que se quiera discutir, que el estudiante analice acerca de lo que encuentra en las redes, porque otra de las circunstancias o de las situaciones que se pueden dar es que muchas de esas informaciones que de esos contenidos biológicos que consiguen en las redes son datos que no tienen validez científica, es decir, que presentan ideas erróneas, que si bien no está de todo errado, sí tiene algunos puntos que obviamente al momento de explicarlos en clase o de establecer algún tipo de experiencia educativa, va a tener un choque con lo que el estudiante investigó. Entonces, como docente debemos orientarlo a que busque la información adecuada. Por ejemplo, en el buscador de Google está lo que es el académico, donde está la información que está citada, que tiene validez, o también buscar en algunas redes de revistas, ¿sí? Como ese cielo, o buscar de repente documentos PDF, y también recomendar otras plataformas, ¿sí? Otras de las alternativas mediante las cuales podemos utilizar las TICs como herramienta está en la aplicación de conceptos cuando los queremos procesar o de procesos, ¿no? De procesos biológicos, de conceptos biológicos. Por ejemplo, hay muchas plataformas como Canva, como Adobe Spark, como Geniali, que de alguna manera me permite a mí organizar un contenido a través de folletos, de infografías, de videos, de presentaciones, de conseguir algunas herramientas, como por ejemplo los simuladores, que son muy importantes e interesantes porque me permiten a mí recrear algún tipo de proceso biológico que a simple vista y en tiempo real no lo puedo hacer, ni en un laboratorio ni como un trabajo de campo. De repente pudiese crear experiencias que les permita a los estudiantes inferir algún tipo de situación. Sin embargo, en las simulaciones sí puedo recrear el proceso como tal, es decir, todos los elementos del fenómeno que yo quiera representar. Por ejemplo, la selección natural. Para la selección natural se necesita demasiado tiempo, ¿cierto? Para ver lo que son el proceso como tal. Y a través de una simulación yo puedo romper con esa barrera del tiempo y poder establecer cómo actúa esa presión selectiva en una población. También puedo trabajar términos parecidos como genética población,
Por ejemplo, de la parte fisiológica, lo que es la vista, como la luz pasa a través del ojo, está la difracción de la luz, llega a la retina, de la retina se envía la información a la parte del cerebro que procesa la vista, y de esa manera los estudiantes pueden aprenderlo de una manera más sencilla y hasta con ánimo, porque van a ver la situación educativa en este caso como si fuese una dinámica, ¿bien? Y poder asimilar mejor los conocimientos. Otra de las alternativas están las herramientas socializadoras, por ejemplo, los foros. Hay muchos foros, hay muchas plataformas donde yo puedo establecer discusiones a través de alguna interrogante, de algún artículo, de alguna situación en particular, donde los estudiantes puedan dar a conocer sus ideas, sus opiniones, sus conocimientos y con eso aprender de todos, ¿sí? Entonces, acá es muy importante entender de que sin duda para el docente representa un desafío. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a personas o a estudiantes que son nativos tecnológicos. Es decir, que nacieron con la tecnología. Y como nacieron con la tecnología, la saben manejar, entonces hay que ir a la par de ellos, como se ha dicho anteriormente. Entonces, bueno, en este caso el papel del docente dentro de su acción es ser una persona capaz, es decir, que él mismo se capacite, que sea consciente, que tenga el ánimo de innovar, una persona motivadora de los procesos que se den, integrador de los saberes, reflexivo de las situaciones y consono al contexto actual. Yo entiendo, si vamos a utilizar las tecnologías, vamos a utilizar en base al contexto. Tengo para utilizar la mejor tecnología de las que nos proporcionan en el campo educativo, bueno, las podemos usar. De repente no tenemos el acceso a cualquier tipo de tecnología, bueno, utilicemos las que podamos utilizar. Y vamos a transmitir esos conocimientos a través de esas tecnologías. Es decir, que esa sea nuestra vía para que el estudiante que estemos formando sea una persona capacitada a las situaciones de futuro que se nos presenten, porque sin duda, y es algo con lo que queremos terminar, es que las TICs desde que llegaron ha sido para quedarse. Entonces, bueno, la invitación es para seguir innovando, no tan solo en la enseñanza de la biología, sino de cualquier disciplina en la cual estemos enseñando.